Yo voy a tratar de enmarcar, digamos, algunos aspectos vinculados a lo que se denomina prospectiva, en el marco del proceso de planificación estratégica que va a encarar la universidad y principalmente asociado a dos proyectos impulsados desde el Consejo Social Consultivo, que integro junto a otros representantes, y que hace algunos días hemos impulsado una recomendación al rector a los efectos de instaurar dos mecanismos que yo voy a tratar de sintetizar ahora y que de algún modo van a servir como vectores o como insumos para el proceso que la universidad va a dar lugar en las próximas semanas o los próximos días. El Consejo Social Consultivo ha recomendado al señor rector el establecimiento de un mecanismo de consulta a los efectos de indagar a diferentes actores de la sociedad civil organizada en términos de qué esperan o qué expectativas tienen esos actores sobre las funciones de la universidad y específicamente sobre la misión de la misma de cara al presente y a los próximos años. Esta indagación va a ser una indagación semiestructurada, cuya opinión va a estar referida a las instituciones o entidades que conforman la sociedad civil. El segundo proyecto que se impulsa es la formulación de una agenda prospectiva que involucre, digamos, a la opinión experta de referentes, ya vamos a explicar un poco de qué se trata, a los efectos de configurar ciertos escenarios futuros como un marco que permita, digamos, el proceso de planificación estratégica. Y el tercer punto de la recomendación estaba asociada a que el Consejo Social Consultivo tome contacto con diferentes organismos públicos de los diferentes niveles, nacionales, provinciales y municipales, a los efectos de alcanzar una cooperación técnica vinculada a la ejecución de ambos proyectos. De los dos proyectos mencionados, el primero, que es el mecanismo de consulta con los actores de la sociedad civil, es el más inmediato, en términos de que aspiramos, antes de concluir este año, tener ya los insumos necesarios de ese proceso. Y el segundo proyecto, el de la agenda prospectiva, va a requerir, si bien va a arrancar este año, va a requerir un trabajo que se va a extender durante el año siguiente. Veamos en qué consiste este mecanismo de consulta. No va a ser una encuesta en términos de los instrumentos de captura de información cuantitativa. Va a ser una guía de indagación cualitativa que se va a distribuir a diferentes actores. Estimamos una muestra de aproximadamente 150 a 200 entidades organizadas del ámbito sindical, del ámbito comunitario, de organizaciones no gubernamentales, de entes intergubernamentales a nivel municipal, de sectores de la actividad productiva, mutuales, cooperativas, clubes de fútbol, entidades religiosas, que impliquen de algún modo una expresión suficientemente representativa de la variedad de sectores que integran la sociedad civil organizada. La información que se va a capturar va a ser una información orientada principalmente a partir de las expectativas que estas entidades, cada una de ellas que van a conformar esta muestra, tengan respecto a la misión de la universidad, tanto en su función de enseñanza como en su función de extensión, como en su función de investigación. Esa guía de pautas semiestructurada va a ser entregada a cada entidad y la propia entidad dará su proceso interno de reflexión. Algunos la completarán
en mecanismos más abiertos de participación, otros a través de sus consejos directivos o mesas directivas. Y una vez captada internamente en cada actor o en cada organización, vamos a propiciar una serie de encuentros o desayunos de aproximadamente 8 a 10 integrantes, donde a partir de una metodología de conversación social se van a obtener esas definiciones y esas expectativas respecto a la misión de la universidad. Este mecanismo va a captar no solamente las expectativas para cada uno de los sectores, sino que también vamos a hacer un análisis inherente a toda la sociedad en su conjunto, a través de metodología y software de análisis cualitativo de lo que allí se establezca. Y el equipo técnico de tal estudio va a estar constituido por profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Psicología, con quienes ya hemos tenido reuniones de trabajos preliminares a los efectos de conformar los equipos técnicos que van a permitir guiar este proceso. En 60-90 días tendremos ya la realización de todas estas reuniones con cada uno de los sectores, a los efectos de generar un conjunto de entregables que al final del proceso van a permitir, en primer lugar, contar con un insumo relevante en el proceso de reflexión interna que la universidad haga con relación a su misión, que es uno de los componentes que generalmente se revisan en los procesos de planificación estratégica. El segundo elemento de este proceso de consulta va a permitirle al Consejo Social Consultivo disponer o instaurar un mecanismo amplio de participación con una enorme variedad de actores y organizaciones de la sociedad civil, a partir del cual podremos tomar contacto con esa opinión tan diversa sin que esa participación afecte la dinámica de funcionamiento del Consejo Social Consultivo, que no puede tener esa amplitud o esa variedad de organizaciones en su funcionamiento. Y el tercer elemento que podría quedar instituido a partir de esta consulta consistirá en que la propia universidad va a contar con una herramienta, un instrumento metodológico que le permita auscultar de manera periódica diferentes opiniones o diferentes cuestiones o temáticas con relación a la opinión predominante en amplios sectores de la sociedad civil organizada. Si bien la herramienta va a iniciarse con la exploración de las expectativas sobre la misión de la universidad, periódicamente la universidad podría ir a consultar a la sociedad civil organizada a través de esta herramienta que va a quedar instituido y los equipos técnicos de ambas unidades académicas que van a poder eventualmente generar ciclos de indagación en función de los requerimientos de la universidad en su conjunto. Este es el primer proyecto que el Consejo Social Consultivo intenta establecer o estructurar a los efectos de darle un marco de institucionalidad creciente vinculado a la captura de esa voz de la sociedad o esa opinión en términos de lo que implica la agenda particular de gestión de la propia universidad. La agenda prospectiva es un proyecto metodológicamente un poco más ambicioso, consiste en enriquecer el proceso de planificación estratégica, darle un marco de construcción o visualización de futuros o de escenarios futuros, después vamos a hacer una breve caracterización de lo que ello implica, tendiente a captar ciertas configuraciones ya existentes sobre escenarios futuros asociadas a ciertas tendencias, sucesos o acontecimientos que ya están ocurriendo en el presente
y que van a tener un impacto relevante en las sociedades y particularmente en nuestra sociedad, donde la Universidad Nacional de Córdoba tiene su misión específica. Esto va a permitir a su vez identificar temas de agenda estratégica para los próximos 10 años, que permitan eventualmente estructurar algún conjunto de recomendaciones orientados a esos temas estratégicos. El proceso de elaboración o de indagación de esta agenda prospectiva va a permitir generar un amplio conjunto de debates, seminarios, paneles e instancias de participación, a los efectos de que eso no sea solamente el material producido en laboratorio, sino que se vaya también poniendo en valor y enriqueciendo con la consulta abierta de quienes participen de esos ciclos, y se aspira a conformar una suerte de documento final, una edición, que permita a la propia universidad disponer de una especie de legado que entrega en oportunidad de la conmemoración de los 100 años de la reforma universitaria al grueso de la dirigencia política, sindical, empresaria, social, etcétera, y principalmente también como una referencia al ámbito de aplicación regional en América Latina, que es el alcance geográfico a lo cual vamos a apuntar con esta agenda prospectiva. Esto va a implicar, digamos, establecer un mecanismo de constitución de un panel de referentes a los efectos de captar esta opinión. Estamos imaginando unos 200 integrantes de la comunidad universitaria y unos 100 referentes externos, jugando con esta suerte de 200 años de la independencia y 100 años de la reforma, a los efectos que en 50 temáticas podamos establecer paneles de 6 referentes que permitan, a través del proceso interactivo que establece la metodología de Consensus Delphi, captar un poco 3 niveles de indagación. En primer lugar, identificar o radarizar las tendencias, los acontecimientos o sucesos que se cree, a juicio de estos paneles expertos, van a impactar, sea positiva o negativamente, en los próximos años en nuestra sociedad. Esta primera captura de estos hechos que vienen ocurriendo y que van a consolidarse en el futuro, implica un primer relevamiento de sucesos que van a generar un impacto en la sociedad y que por lo tanto tienen que ser aprehendidos en el marco de un proceso de planificación estratégica de la universidad. El segundo es la identificación, a partir de este conocimiento de estos referentes, de las experiencias, las acciones o condiciones que en otras sociedades o en otras comunidades han llevado adelante a los efectos de procesar estos acontecimientos, estas tendencias. Es decir, el modo en que las diferentes comunidades o sociedades van de alguna manera construyendo o preparándose para esos futuros. Y por último, en una tercera iteración, se van a identificar recomendaciones para políticas públicas, para medidas gubernamentales o legislativas o para iniciativas público-privadas que deberían impulsarse en nuestra sociedad, a los efectos que esa agenda no solamente identifique algunas tendencias que van a impactar en las sociedades latinoamericanas en los próximos 10 años, sino que también aparezcan, digamos, ciertas recomendaciones para la acción, teniendo en cuenta la experiencia internacional disponible en otras comunidades y a los efectos de constituirse en esa suerte de legado que la universidad propicia o entrega a la dirigencia local y también al resto de las universidades latinoamericanas. Hay mucho material
bibliográfico y primario ya obtenido en torno a esto, que en función del mecanismo de selección de esos referentes o expertos seguramente darán sustento bibliográfico a lo que el panel o lo que los paneles de algún modo expresen. Para concluir, Sergio me había pedido que además de esta caracterización de los proyectos, tratara de exponer algunos elementos de lo que se denomina prospectiva y del rol que la prospectiva está teniendo, no solamente en los procesos de planificación estratégica de entidades basadas en el conocimiento, sino también en todos los procesos de toma de decisiones públicas, en organismos internacionales, en organismos nacionales, estados, consorcios sectoriales, consorcios territoriales, etcétera, que permiten de algún modo dar cuenta de esto que se llama la construcción de futuros posibles y probables. Y esto tiene que ver con relación a ciertas evolución que ha tenido la prospectiva en términos de lo que eran hace algunas décadas los primeros estudios de pronósticos tecnológicos. No se trata en este caso de un ejercicio de predicción o de pronóstico. La prospectiva en general no propicia pronósticos o determinismo o proyecciones. En general, establece un marco de reflexión sobre elementos que están ocurriendo en el presente que puedan de algún modo mantenerse, estabilizarse y consolidarse a futuro. Y esto tiene que ver no solamente con una voluntad de interpretación o de comprensión de lo que el futuro va a deparar a sociedades, sino que permite a su vez a organizaciones, en este caso la universidad, pero también de otra característica, desarrollar procesos de construcción social de futuros. La prospectiva de tercera generación está orientada principalmente no tanto a la exploración y al análisis de lo que va a ocurrir, sino a la constitución de actores que configuran futuros posibles y obviamente probables. Esto genera, digamos, un mecanismo que permite dinamizar a través de la participación, la interacción de los actores y el consenso, políticas y acciones concertadas que permitan alcanzar esos futuros, en algunos casos futuros deseables. Existe una paradoja en términos instrumentales respecto al conocimiento que se puede obtener del futuro. ¿Por qué? Porque en definitiva no existen hechos vinculados al futuro. Por lo tanto, el conocimiento se funda básicamente en cierta capacidad de intelección y de aprehensión de ciertos aspectos de la realidad, de sucesos, de aspectos reales y simbólicos que han venido ocurriendo o que actualmente ocurren. Por lo tanto, indagar sobre el futuro es en realidad una habilidad de leer adecuadamente el presente y de procesar de manera inteligente el pasado reciente. Esta capacidad que ciertas organizaciones o grupos de trabajo tienen para identificar los aspectos del pasado, el impacto que ese pasado tenga en algunos acontecimientos del presente, permite extraer cierta información, cierto conocimiento, ya que es de algún modo absolutamente necesario que si bien el conocimiento basado en hechos está fundado en el pasado y en el presente, la agenda de decisiones obedece principalmente a lo que uno va a intervenir en el futuro. Es muy difícil intervenir con la acción en el pasado y cuando se lo quiere hacer de manera correctiva, de hecho se está interviniendo en el futuro.
Entonces, esta paradoja que hay respecto a que hay conocimiento solamente en el pasado y en el presente y poco conocimiento del futuro, pero las decisiones que toda organización lleva adelante impactan directamente en el futuro, se resuelven a través de instrumentos metodológicos de prospectiva. Permite entonces una indagación en esto que en el presente comienzan a aparecer, en algunos casos tendencias con cierta latencia y de poco predominio, pero que la capacidad y la inteligencia colectiva que se tenga para identificar qué de aquellas tendencias o acontecimientos o sucesos ya han comenzado a ocurrir en el presente y se van a consolidar y fortalecer en el futuro, permite tener cierto ejercicio de anticipación y de exploración respecto a esos escenarios que se vienen. Esto es importante porque hay que desmitificar el hecho de que un ejercicio prospectiva implica básicamente una predicción o un pronóstico. De hecho, de lo que se habla básicamente ni siquiera es del término de futuros, sino de futuribles, que son espacios de conformación del futuro posible y probable. Los niveles de exploración de la prospectiva tienen por lo menos 3 niveles de profundidad. Sobre la emergencia de ciertos hechos o ciertos acontecimientos a través de una dinámica de observación y de captación de esos hechos, sobre la variedad, la enorme variedad y diversidad de acontecimientos y hechos que emergen en la superficie de las realidades y realidades complejas, de sociedades y de sistemas complejos. Hay un segundo nivel de trabajo de intelección que consiste en identificar por debajo de estos hechos, de estos fenómenos, algunas tendencias y algunos patrones de conformación de esos acontecimientos que permitan y que obligan cierta tarea de inferencia y cierta tarea de interrelación o de interpretación cruzada o de interdependencia entre una enorme variedad de hechos, de transacciones, de acontecimientos, de sucesos. De allí que esa capacidad para observar esa superficie del presente, donde hay mucha carga de pasado y mucha carga de futuro, y sobre ese análisis, llamémosle superficial, ahondar, identificando patrones de comportamiento, ciertas regularidades, ciertos puntos de ruptura, establecer la conformación de algunas líneas tendenciales. El tercer nivel consiste en explorar estructuras, es decir, las interrelaciones entre estos componentes o estos patrones, estructuras que de algún modo constituyen sistemas complejos de funcionamiento de la realidad y estos sistemas complejos permiten la emergencia en su dinámica de ciertos acontecimientos que terminan constituyendo escenarios. Escenarios se denominan como tal aquellos conjuntos de variables que describen una situación dada y que tienen cierta probabilidad de ocurrencia en un futuro mediato. Esta conformación de escenarios, que son simplemente alternativas mixtas y complejas de ocurrencia para evitar una lineal proyección de las tendencias que vienen dándose en el pasado, está en la base del ejercicio prospectivo. Por lo tanto, en esta exploración del presente y del futuro existen aspectos que van, a medida que uno se va alejando del presente, que van llenándose de componentes de incertidumbre, y aspectos o componentes de la realidad que a medida que nos alejamos terminan disminuyendo el grado de predeterminación o determinación o certeza de los mismos. Fíjense que
En la zona de pronóstico, que es el primer segmento, digamos, más asociado al presente, hay un predominio de componentes o aspectos de la realidad que pueden estar claramente predeterminados con relación a lo que serían aspectos vinculados a las incertidumbres. No hay, obviamente, y esto cada vez se sabe, ningún aspecto, ningún espacio temporal exento de incertezas o de incertidumbre. Al contrario, cada vez más se habla de lo que significa la gestión bajo incertidumbre, porque los procesos de volatilidad y de globalización, de desarrollo tecnológico, de crecimiento demográfico, de adopción de prácticas y hábitos culturales y de producción, hacen que claramente el escenario de incertidumbres crezcan por sobre escenarios más bien lineales o predeterminados. Cuando nos alejamos de esa predominancia de componentes predeterminados de la realidad y comienzan a adquirir mayor predominio los elementos de incertidumbre, nos acercamos a la zona de formulación de escenarios. Y esto es no solo una técnica, sino también un arte, y hay mucha tarea prospectiva desarrollada en muchos países, y hay una rica tradición en prospectiva, no solamente en Europa y en los países occidentales, sino también en la propia América Latina, países desde Chile, Brasil, Venezuela, que ha hecho un avance también importante en todo lo que es prospectiva tecnológica, vinculado básicamente a toda la indagación de lo que implica los escenarios de futuro energético. México también tiene procesos de planificación prospectiva significativos, utilizando la Universidad Autónoma de México como un ámbito desde donde se realizan ese tipo de prospección más bien social. El TEC de Monterrey desarrolla prospectiva específicamente tecnológica y basada en innovaciones. Esa rica tradición, digamos, de prospectiva latinoamericana se vincula también a otras tradiciones, la escuela francesa, que es quien en Europa ha tenido una fuerte participación en los estudios de prospectiva, tanto a cargo de Godet o el propio pensamiento complejo de Edgar Morin, que ha sido encomendado por UNESCO para identificar los 7 saberes que se deparan, digamos, para la educación del futuro. Esa escuela francesa, junto a la práctica o a la praxis latinoamericana, nos van a dar un marco conceptual para incorporar ciertas herramientas que nos permitan desarrollar de manera interactiva con estos paneles que hemos mencionado la agenda prospectiva para la universidad. ¿Qué significa entonces formular escenarios? Básicamente implica que sobre una línea de tiempo del desarrollo, donde uno puede cuantificar ciertos procesos, fíjense ahí que sobre una línea tendencial en el punto de bifurcación del presente, el ejercicio consiste en, por ejemplo, en este caso más pedagógico que de otra característica, se establecen 3 alternativas de futuros posibles y probables. La probabilidad del escenario 1, 2 y 3 es distinta. Esto se llaman futuribles, y dentro de esos escenarios aparecen ciertos episodios que de algún modo modifican la tendencia. Si ustedes ven ahí, el escenario amarillo es el escenario 1, que es lo que se llama entorno sin sorpresas, es lo que previsiblemente en función del peso del pasado uno puede decir que ciertas tendencias se van a consolidar. Pero ocurren lo que se llama en la jerga eventos inesperados. Los eventos inesperados suelen torcer esta dinámica tendencial y aparecen ciertas disrupciones por exceso o por defecto que de algún modo requiere para quienes hacen prospectiva un ejercicio por lo menos de anticipación o por lo menos de previsión del rango. No puede predecirse ni pronosticarse ningún suceso inesperado por el propio carácter de inesperado.
Autores llaman a este fenómeno los cisnes negros, es decir, aquellas irrupciones totalmente no previstas respecto a la regularidad que entrega, digamos, la naturaleza, la vida social, el desarrollo de ciertas tendencias tecnológicas. En general, las innovaciones, o buena parte de las innovaciones, no las innovaciones incrementales o adaptativas que siguen una tendencia, sino las innovaciones de cambio de paradigma o disruptivas son generalmente denominados cisnes negros. Bueno, esta era una breve introducción. Yo de todos modos después voy a hacer acercar el material. Traje, si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, podríamos haber referido los 7 saberes que Edgar Morin recomienda respecto a incorporar los estudios de educación futuro. En primer lugar, lo que él llama el conocimiento del conocimiento, que en realidad es el conocimiento de los límites del conocimiento, de los errores que trae aparejado el conocimiento, de las ilusiones que trae aparejado el conocimiento, que es una manera de desmitificar el poder absoluto que puede tener el conocimiento. El otro componente que pone es la pertinencia de ese conocimiento. La pertinencia en el saber es casi tan importante como el alcance del mismo y establece también de manera planetaria esas características, esos saberes que la educación del futuro debe incorporar. Toda la reflexión sobre la condición humana y la reflexión sobre la identidad terrenal que está vinculado a los aspectos civilizatorios, a constituirnos esos saberes que nos conforman como especie y como humanidad, y también como integrantes de una patria mucho más amplia que la mera descripción territorial de nuestra procedencia continental o procedencia de países, los saberes vinculados a que formamos parte de una patria amplia que nos cobija a todos y nos cobija como humanidad. La incorporación de la incertidumbre como rasgo central del conocimiento y de los saberes. Del mismo modo que el pensamiento complejo identifica el funcionamiento de la sociedad basado en sistemas de múltiples interacciones que generan fenómenos de emergencia, la dinámica de esos sistemas es cada vez más volátil y más incierta. Y la capacidad que tenga la educación del futuro para preparar a los individuos a navegar y surfear sobre el ámbito de las incertidumbres, es la incorporación de ciertas prácticas, ciertos saberes que hace 5 o 6 décadas no estaban en la agenda educativa. Se educaba para un mundo mucho más previsible, mucho más conocible, mucho más determinado o lineal. Los aspectos de la comprensión, los saberes vinculados a la comprensión, que es algo más que la tolerancia. La tolerancia y la aceptación o el respeto de la diversidad es una plataforma donde solamente se avanza en una verdadera internalización de esa tolerancia en la medida que se comprenda la lógica del otro, la comprensión de la alteridad, de aquello que nos parece distinto y que requiere un saber de situarse en el lugar del otro. Es una especie de conocimiento empático que permite, a partir de la comprensión del funcionamiento, la lógica, las creencias y los saberes de ese otro, poder eventualmente construir un funcionamiento civilizatorio y una convivencia lógica que resguarde los valores, digamos, de la supervivencia de la especie en todo el mundo. Y por último, la ética del género humano, que no es un aspecto vinculado a los saberes asociados a la moralidad, sino a ciertos compromisos y ciertos elementos que nos permitan eventualmente, como sociedad globalizada o global, encarar los desafíos de desarrollo económico con equidad
inclusión social, realización de la condición humana, respeto por la diversidad, respeto por las creencias, constitución de mecanismos de gobierno democráticos y participativos, y toda una agenda de elementos que nos impone la educación para el futuro. Sintéticamente, estos eran los elementos que quería poner a consideración y plantearles que estos dos proyectos del Consejo Social Consultivo, que van a llevarse a cabo con el aporte técnico de las diferentes unidades, van a ser insumos o elementos que permitan eventualmente ser utilizados por el proceso de planificación estratégica que la universidad va a encarar en los próximos días. Muchísimas gracias.